Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles nuevamente en este nuevo tema que estamos tratando acerca de la Torá, que como les hemos dicho, es importante conocer de qué se trata el comienzo del libro para luego entender entonces el mensaje de Yeshua en el mal llamado Nuevo Testamento. Ya estuvimos hablando un poquito, conociendo un poquito la Torá en diferentes aspectos, pero ahora vamos a conocer el que realmente nos interesa, el que realmente tiene trascendencia y tiene profundidad, esa sección que estaba encaminada precisamente a la parte ritual, a la parte ceremonial, a esa parte espiritual del pueblo de Israel. Es algo que es tan grande, tan abarcante, que difícilmente lo podríamos hacer en un solo tema. Ya hemos tocado, digamos, en temas pasados, en videos pasados, tocamos el tema del velo que cubría o que dividía el lugar santo del Santísimo en el Mishkan, en el santuario, y cómo ese velo representaba el cuerpo de Yeshua. Estuvimos hablando de las coberturas, en fin, cada detalle, cada cosa que rodeaba toda esa liturgia en el santuario, en los servicios, en el sacerdocio levítico, todo, absolutamente todo, tenía que apuntar a Yeshua. Es, digamos, la síntesis de lo que significaban las fiestas, los rituales, las ceremonias de la Torá. Entonces, por ejemplo, las fiestas, ¿a qué llamamos fiestas? A esas convocaciones, a esas reuniones, a esos eventos que la Torá señalaba, que ya hemos hablado en el calendario del Creador en videos pasados, que eran 7 fiestas y 8 con el Shabbat, ¿verdad? Y cada fiesta apuntaba a la obra, a la persona de Yeshua. Todas estas fiestas lo que querían enseñarle al pueblo de Israel, era cómo el problema del pecado iba a ser resuelto por alguien, por una persona que vendría a este mundo y que limpiaría el problema tan grave del pecado. Entonces, celebrar todas esas fiestas era una manera de recordar, de aprender la enseñanza. Y lo cruel, lo tenaz de toda esa repetición de fiestas y de ceremonias fue que el pueblo de Israel, comandado por los fariseos, se quedó en las formas, pero no en el fondo. Es decir, aprendieron a celebrar la fiesta, pero no pudieron discernir, no pudieron ver que detrás de esas fiestas había alguien, había una persona. Por eso el capítulo 1 de Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué el pueblo de Israel se quedó precisamente en la letra de la Torá, en las formas de la Torá, pero no vieron el fondo? Así que esas fiestas solemnes que pedía guardar la Torá, debían observarlas siempre con la mente en que en el futuro vendría el Salvador, vendría el Rey. Así que todo este conjunto de fiestas, incluso el Shabbat, que por supuesto también es símbolo de Yeshua, debían trabajar en conjunto para que las personas, los israelíes, tuvieran un concepto claro de cómo era el negocio de la salvación, cómo era el negocio del perdón de los pecados.
Entonces, cuando leemos la Torá, vamos a encontrar cantidades de fiestas, cantidades de ceremonias que en este mundo occidental nos cuesta mucho trabajo entender. ¿Sí? Vas a encontrar la fiesta de los panes sin levadura, vas a encontrar el Yom Kippur o Día de la Expiación, vas a encontrar la fiesta de las trompetas, vas a encontrar primeros frutos, en fin, y cada uno con sus especificaciones. Lo interesante es que esas fiestas fueron cumplidas en su totalidad, en su forma, al menos las primeras, fueron cumplidas por Yeshua cuando vino acá. Las primeras. ¿Por qué? Porque digamos Pascua, que era una de las fiestas que la Torá pedía observar, que comenzaba por allá en la primavera, pues vamos a ver a Yeshua allá en su obra redentora, vamos a verlo muriendo ese 14 de Aviv, ese 14 del primer mes, lo vamos a ver muriendo a las 3 de la tarde. Y 3 días después, cuando es la presentación del manojo, la presentación de las gavillas, entonces lo vamos a ver resucitando, y no resucita solo, sino que se va con sus escogidos, con sus resucitados, a presentarlos al Padre como la primera cosecha, los primeros frutos de su obra redentora. Así que toda la Torá apunta a Yeshua. Cuando él se encontró con los fariseos, les repetía constantemente y les decía: ustedes se la pasan escudriñando la Torá pensando que allí hay vida eterna, pero ese libro habla es de mí. Habla es de mí. Creo que está en Juan 5:39, si no me equivoco, ¿no? Les dice: el libro habla de mí. Así que siempre he puesto esta comparación y espero me comprendan. La Torá es el libro que habla del elefante. Y la Torá empieza a intentar comunicarle a las personas cómo es un elefante. Ellos nunca lo han visto. No han olido a un elefante, no han tocado a un elefante, jamás. Así que la Torá empieza a hablarles del elefante. ¿Cómo es el elefante? ¿Qué hace el elefante? ¿A qué se parece un elefante? Y eso es la Torá. Pero Yeshua es el elefante. Yeshua es la realidad de esa Torá, la realidad del libro. Entonces los fariseos tomaron el libro, quedaron con el libro en la mano, todo el día, todos los días se la pasaban estudiando, pero cuando tuvieron el elefante al frente no pudieron identificarlo. Bueno, ya en las palabras de Yeshua, en el capítulo 13 de Mateo, encontramos cuál es la causa del por qué ellos no pudieron ver al elefante. Y la causa es sencilla, la causa es que el Padre veló sus ojos, el Padre cegó sus ojos para que ellos no pudieran ver. Porque es que el entender y el comprender esta verdad del Evangelio del Reino no es para todo el mundo, no es para todas las personas, sino únicamente aquellos que han sido escogidos por Él. Nadie puede venir a mí, decía Yeshua, si el Padre no lo trae. Y esa es la razón por la cual los fariseos no pudieron venir. Así que espero que cuando vayas a la Torá y encuentres cada fiesta, no volvamos otra vez a la letra, como les decía, de alguna amiga que intenta guardar las fiestas hoy, en un contexto totalmente diferente al que tuvieron en la época de Israel. Intentar guardar, intentar observar una fiesta hoy es sumamente difícil porque las condiciones físicas y sociológicas del momento no lo permiten. Si tú vas a celebrar, por decir algo, la fiesta de Yom Kippur, que era la fiesta más aterradora, hay diferentes situaciones que te van a impedir celebrarla. Así que lo que debemos hacer es tomar la fiesta,
leerla, estudiarla, verificar cada aspecto y de una vez dirigirnos hacia Yeshua, que es la realidad de la fiesta. ¿Me hago entender? Y por supuesto que debemos estudiar la Torá, por supuesto que debemos ver la Torá, pero no en un contexto como quien dice, voy a leer la Torá para saber qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Porque eso es como cuando una pareja de enamorados se casa y el esposo dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no? Entonces se la pasa yendo a un manual para buscar qué se debe y qué no se debe hacer en una relación matrimonial. Cuando el mensaje claro de Yeshua es que todo proviene del amor, del amor. Así que cuando tienes el amor en tu corazón, ya sabes lo que está bien, ya sabes lo que está mal. Es más, cuando el Espíritu habla a tu mente, tú ya sabes lo que está mal. No necesitas que otra persona te lo diga, no necesitas que alguien te recrimine, porque el Espíritu sabe, el Espíritu le habla a nuestro espíritu y entonces nosotros sabemos cuando estamos actuando en contra del Espíritu. Habían leyes dietéticas y aquí quiero detenerme un momento. El mandamiento número 43 en adelante, ya hablamos de las fiestas y de todas las celebraciones que aparecen en Levítico 23. Ahora vamos a ver un poquito acerca de las leyes dietéticas. ¿Qué eran leyes dietéticas? Así como habían leyes sexuales, habían leyes para el trato con los demás, el trato hacia los pobres, el trato o la manera de comportarse en el templo, todo el ceremonial de las fiestas, etc. También había leyes que, como les digo, decían qué comer y qué no comer. Entonces, en ese aspecto, el Padre, que fue el creador de los animales, les permitió a su pueblo definir qué animales eran aptos para consumo humano y qué animales no eran aptos para el consumo humano. Si tú lees el capítulo 11 del libro de Levítico y el verso 2 en adelante, capítulo 11 de Levítico, vas a ver que les dio unas especificaciones para ciertos animales. Entonces, hubo diferentes condiciones para que el animal pudiera ser comido por el pueblo de Israel. Y una de esas condiciones, hablando específicamente de los peces, era que tuvieran aletas y escamas. Si tenían estas dos condiciones, entonces podían comer y no eran animales sucios, no eran animales impuros. Mientras que el pescado, los peces que solamente tuvieran su piel o que les faltara la aleta, debían omitirse en la alimentación. Así también ocurría con los otros animales. Y es así como en Levítico 11 vas a encontrar que para que puedas comer un animal, un cuadrúpedo, por ejemplo, tiene que rumiar, ¿cierto? Tiene que rumiar y tener la pezuña hendida. ¿Qué es la pezuña hendida? Que tenga una abertura, que no sea pegada. Entonces, en ese sentido, el rumiar, que es comer el alimento y volverlo a la boca para masticarlo, que es lo que hacen, por ejemplo, las vacas, ¿cierto? El ganado bovino, pues ese ganado, una res, como la llamamos aquí en este país, una vaca, era un animal apto para el consumo humano de su pueblo, cosa que no sucede con el cerdo, ¿no? Porque el cerdo, aunque tiene la pezuña hendida, no procesa el alimento de la misma manera que una vaca, y por tanto la Torá prohibía comer el cerdo. Ahora, yo quiero hacerles una comparación muy sencilla. Si tú preparas algo, una comida, vamos a hablar específicamente, una comida, y dentro de esa comida tú sabes que hay cosas que no son aptas, que no son buenas, pues tú no se la darías a tu familia porque ya sabe lo que contiene. Entonces sucede lo mismo con la Torá. El Padre, que fue el que creó los animales, los elaboró, que los conoce mejor que cualquier ser humano,
pues da una lista y dice, a ver hijitos, yo que hice los animales, ustedes pueden comer de estos y de estos no. Así con las langostas, con los gusanos, con animales que se arrastran. Entonces, se trata de unas leyes dietéticas que buscaban conservar la salud, conservar el vigor físico. También les prohíbe comer la sangre. Y además de eso, en todas esas leyes físicas, les dice que no pueden comer la sangre porque en ella reside la vida del animal. ¿Está bien? Entonces, son leyes, cuando ustedes lean la Torá, son leyes que propenden por la buena salud, por el cuidado del cuerpo, porque el padre está interesado en que sus hijos estén sanos. Pero miren el contexto de todo esto. Si hoy en día el padre diera la Torá, quizás la Torá no sería tan pequeña, porque en ese tiempo resulta ser que los alimentos no eran procesados. Entonces, si la gente se comía algo del trigo, el trigo estaba en su forma natural, limpia, sin químicos, sin venenos de estos que le echan ahora. Así que el que se comía un pan comía alimento, el que tomaba agua pura, las frutas, todo, absolutamente todo, estaba hecho de una manera que se cultivaba de manera muy limpia y muy orgánica. Hoy en día no sucede lo mismo, y encima de eso todos los alimentos tienen químicos y aditivos que dañan la salud. Hoy en día hay una epidemia de cáncer terrible, demasiado cáncer, y todo apunta a que son los químicos que vienen con los alimentos y en el aire lo que está causando eso. Así que además de estos animales puros e impuros, muy seguramente el padre agregaría el azúcar, por ejemplo, que se usa tanto en la industria alimenticia, o agregaría el aceite, ¿verdad? Estas grasas hidrogenadas que hoy en día todos consumen. Agregaría quizás las harinas refinadas, agregaría que no deberían comer ciertos químicos que vienen con la comida. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que esto no tiene nada que ver con el espíritu. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque cuando Yeshua viene, los fariseos, con el deseo de no pecar, de no quebrar la Torá, habían impuesto, por ejemplo, el lavado de manos por si sus manos habían tocado algo impuro, pues que ellos no lo introdujeran a sus bocas y por ende a su cuerpo. Entonces, para ellos instituyeron con la Torá oral, que era un agregado a la Torá escrita, ellos pusieron ese mandamiento de que era obligatorio lavarse las manos antes de comer. Pero llega Yeshua y los discípulos ahora están comiendo sin lavarse las manos, el lavado que ellos habían inventado, y entonces son cuestionados, son atacados por los fariseos, y es cuando Yeshua les dice, no es lo que entra al hombre lo que lo ensucia, sino lo que sale del hombre, ¿no? Haciendo una clara diferencia entre lo que es físico y lo que es espiritual. Entonces la Torá, lejos de ser un conjunto de reglas inexplicables, reglas anacrónicas, reglas extrañas y sin sentido, pues era todo lo contrario. Tenían sentido y tenían un espíritu. Claro que tenían sentido, claro que tenían un porqué. Posiblemente aquí en Occidente y en una cultura distinta no las entendamos, pero había una razón de ser de cada regla, y detrás de ella se escondía, por supuesto, el amor del Padre. Es tan sencillo como cuando los padres ponen reglas en su casa para que los hijos y las personas que vivan allí pues cumplan esas reglas. Pero no son las reglas en sí, sino es el amor, el cuidado, la protección que se les quiere dar.
Incluso hay que proteger a los hijos de ellos mismos, ¿cierto? Entonces, pues para los hijos algunas de esas reglas van a parecer absurdas, pero no lo son. Y además de eso, y quiero que lo entiendan, además de eso, la Torá tenía un trasfondo profético, tenía un trasfondo mucho más que el simple cuidado de sus hijos, sino que tenía un trasfondo teológico, si se quiere llamar. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vino Yeshua, cuando tomaba a sus discípulos, les explicaba algunas cosas de la Torá, los discípulos explotaban en emoción y decían, ¿cómo es que no lo vimos? ¿Cómo es que la Torá? Porque por supuesto, Yeshua no tenía el Nuevo Testamento para apelar a él, no. Eso fue escrito después. ¿Cuál era la Biblia que él usaba? La Torá. Era lo que estaba escrito, la Torá y los rollos de los profetas. Y por ejemplo en Lucas 24:13, Yeshua se aparece después de resucitado, se aparece a Cleofas y a otro discípulo y comienza a explicarles la Torá. Y lo interesante es que después que desaparece Cleofas y el otro discípulo, van donde los otros discípulos y ellos le decían, ¿no ardía nuestro corazón escuchando las explicaciones del rabino? ¿Explicaciones de qué? Pues de la Torá. Él explicando la Torá, porque resulta ser que la Torá, además de propender por el cuidado de sus hijos, también tenía una parte que era profética. Es decir, que digamos había un evento en la Torá que mandaba a hacer y luego cuando vino Yeshua se cumplía en él de manera espiritual. Entonces es maravilloso, es impresionante cómo la Torá es algo tan profundo, algo tan realmente abarcante para la comprensión del reino de los cielos, que cuando Yeshua la explicaba, aunque los fariseos cada Shabbat la leían constantemente y la explicaban según ellos, pues realmente fue Yeshua quien la explicó a carta cabal y de una manera magistral. Entonces, cada mandamiento tiene su explicación y su porqué. Uno de esos mandamientos de la Torá era no comer sangre. ¿Sí? Levítico 7:26 creo que está ese mandamiento. Y ese no comer sangre, ahora llega el Nuevo Testamento y vamos a ver, vamos a encontrar, esto es muy importante que lo sepa un estudiante de la Biblia, vamos a encontrar las dos corrientes, la corriente netamente de la Torá, los que creen que el cielo se gana obedeciendo, y por otro lado vienen los de la corriente de la gracia, y se chocan. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de los mismos discípulos estaban las dos corrientes. Estaban unos que estaban como a favor de que había que obedecer la Torá al pie de la letra, como lo habían enseñado los fariseos y como evidentemente decía la Torá que había que guardar. Y por otro lado estaban aquellos que habían entendido que la gracia había, digamos, suavizado o incluso eliminado la observancia de algunos puntos de la Torá. Entonces se nos cuenta que en Hechos capítulo 15 se encuentran las dos corrientes. ¿Por qué? Porque están viniendo conversos, gente que cree en Yeshua, de otras naciones, no están acostumbrados a la Torá y vienen a la creencia del Salvador Yeshua. Y entonces se encuentran las dos corrientes dentro de la misma congregación apostólica. Y entonces hay un choque fuerte allí entre los dos bandos. Entonces los goyinos, los gentiles que venían de otros lados, pues no están habituados y entonces la congregación se reúne en cabeza de Pedro, los demás discípulos y Juan, y toman una decisión o quieren tomar una decisión y ponen algunos puntos como que son innegociables y que los otros pues son un poco más, digamos, observables de otra manera o de una manera diferente. Y la verdad es que te vas a encontrar con un dilema muy grande en las cartas de Pablo,
en todo este movimiento del Nuevo Testamento, porque a veces leemos y pareciera que había que guardar la Torá, pero en otros escritos más adelante da la impresión que no, que ya todo pasó, que ahora viene la gracia, que ahora lo que importa es el amor. Así que ya vamos a dedicar tiempo suficiente a aclarar cuál es la posición correcta para entender este tema. Les voy a citar solamente un ejemplo. Por ejemplo, el mandamiento número 169 de la Torá decía que no debíamos comer, bueno, en ese momento decía, no beber ni comer con un glotón o con un borracho. Eso decía en Levítico 19:26 y en Deuteronomio 21:20. Y quiero que entiendan que cuando los fariseos recriminaban a Yeshua por alguna de sus actuaciones, por violar el Shabbat, por hacer esto, por hacer aquello, muchas veces tenían razón. Muchas de esas veces tenían razón. ¿Por qué? Porque Yeshua estaba violando la Torá. Pero generalmente, y esto es lo que he podido ver, Yeshua violaba la Torá cuando lo que estaba haciendo, aunque no estaba de acuerdo a la Torá, hacía que alguien se sintiera amado. Por ejemplo, si trajéramos estos eventos a la actualidad, ¿dónde encontraríamos a Yeshua? ¿A dónde tocaría ir a buscarlo? ¿A las grandes catedrales? ¿A las iglesias? ¿A los monasterios? ¿Dónde estaría Yeshua? Estaría en las plazas de mercado, estaría en los prostíbulos. ¡Oh! Yeshua, sí, se la pasaba ya con las prostitutas, con los borrachos, con los publicanos, con lo más bajito de la sociedad. Y eso estaba prohibido por la Torá. Pero como lo importante, él mismo lo dijo, era el amor, entonces la ley pasaba a segundo plano. ¿Me hago entender? No comer con borrachos. Entonces los fariseos decían, mire, está comiendo con borrachos, con glotones, y lo criticaban. Y Yeshua nos enseñó eso, nos enseñó que lo importante es el amor. Contra el amor no hay ley. Entonces necesitamos construir, necesitamos entender y comprender qué es la Torá. ¿Qué es todo este mundo de la Torá? Para poder luego entender el mensaje de Yeshua. Conocer el contexto, conocer cada cosa que sucede en la vida de Yeshua. ¿Y por qué expresaba eso en parábolas? Porque ahí dentro de las parábolas están los secretos del reino. Así que ahí vamos. En el siguiente tema vamos a estar investigando las leyes de la Torá para el prójimo. Las vamos a leer una por una porque son muy, muy interesantes, muy llamativas, por decirlo así. Y hay leyes para empleados, para sirvientes, incluso para esclavos. Vamos a hablar de esclavitud. Así que nuestro Padre les bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por dedicar este tiempito a aprender de la palabra del Padre. Si tienen sugerencias, preguntas, protestas, lo que quieran decir, ahí los escucho en los comentarios, los leo. Que nuestro Padre les bendiga y les guarde. Un feliz día para todos ustedes.